¿Alguna vez comulgaste y sentiste, en lo más profundo, que algo dentro de ti no estaba bien? Aunque habías asistido a misa, orado y hecho lo que parecía correcto, una inquietud inexplicable seguía en tu alma. Quizás no era tu cuerpo el que faltaba, sino que tu espíritu no estaba verdaderamente preparado para ese encuentro sagrado. Y si te dijera que esa inquietud interior podría ser una señal de que tu alma necesita una preparación más profunda antes de recibir a Jesús en la Eucaristía? Lo que vas a escuchar hoy no es algo habitual ni fácil de aceptar, pero es fundamental para tu vida espiritual, porque hay millones de personas que comulgan cada día sin sospechar que lo hacen con el alma marcada por pecados no confesados. Cuando esto sucede, cuando nos acercamos al altar con el corazón cargado de culpas que no hemos entregado a Dios, la Eucaristía deja de sanar y puede incluso herirnos aún más profundamente. San Pablo nos advierte con palabras directas: quien recibe el cuerpo y la sangre del Señor de manera indigna se hace responsable ante Dios de una ofensa gravísima. No se trata de símbolos ni de advertencias vacías, es un llamado urgente a examinar nuestro corazón. El Padre Pío, santo marcado por los estigmas y dotado de un profundo discernimiento espiritual, veía el estado del alma de quienes se acercaban a él y siempre insistía en la importancia de confesar todo pecado grave antes de comulgar. No era por condenar, sino por amor. Como él mismo decía, una comunión recibida en pecado es como clavar una herida aún más dolorosa en el Sagrado Corazón de Jesús. Y es por eso que hoy vamos a revelar algo que podría cambiar para siempre tu forma de vivir la Sagrada Comunión, los 12 pecados que debes confesar antes de comulgar, iluminados por la sabiduría espiritual del Padre Pío y la enseñanza inmutable de la Iglesia. Si crees que esta reflexión puede ayudarte a vivir la comunión de una manera más santa y consciente, te invito a escribir en los comentarios: Señor, santifica mi comunión. Ese simple testimonio de fe puede inspirar a muchos otros a buscar también la gracia de recibir a Jesús con el corazón limpio y preparado. Este no es un video cualquiera. Permanece hasta el final, porque el último pecado que abordaremos suele ser el más olvidado y podría ser justamente el que más te está alejando de la gracia de Dios, incluso sin que lo percibas. Recuerda, no hablamos de temor, sino de verdad, la verdad que ilumina, que libera y que sana. Así que prepárate, porque vamos a comenzar. Comulgar no es simplemente una costumbre, ni un acto ceremonial heredado por tradición familiar. Recibir la Sagrada Comunión representa el momento más sagrado y transformador para un católico. Es cuando Cristo, vivo y verdadero, se une a nosotros de manera real, entrando en nuestro cuerpo y en nuestra alma. No es solo un símbolo, es un acto de entrega total, un verdadero encuentro con el amor divino. Pero ¿cómo podríamos recibir al Dios 3 veces santo si nuestro corazón sigue manchado? ¿Cómo abrirnos al amor divino si llevamos dentro orgullo, resentimientos, impurezas o mentiras? La Iglesia siempre ha enseñado que, para acercarnos a la comunión, debemos estar en estado de gracia, es decir, libres de pecado mortal. Esta verdad no ha cambiado, sin importar cuánto tiempo lleves participando en la misa. Si hay faltas graves sin confesar, no deberíamos acercarnos al altar. Aunque muchos lo desconozcan o hayan olvidado esta enseñanza, o el mundo les haya hecho creer que basta con sentir arrepentimiento interior. Padre Pío no veía así las cosas. Él percibía el estado de cada alma y por amor insistía en la confesión sincera antes de comulgar. No vayas al confesionario como quien narra una historia, sino como quien verdaderamente busca la salvación de su alma. El pecado mortal no ocurre por casualidad. Es una elección que hiere profundamente nuestra relación con Dios. Cuando nos acercamos a la comunión en ese estado, no estamos recibiendo una bendición, sino pasando por alto una herida interior que requiere ser curada antes. Piensa en esto: una copa de cristal brillante, pero manchada por dentro. Por fuera parece perfecta, pero al beber, el sabor revela la suciedad interna. Así sucede cuando recibimos a Jesús con el alma aún marcada por el pecado. Hoy te invito a mirar tu interior con honestidad y sin temor, dejando que la verdad ilumine cada rincón del alma. Recuerda,
Una confesión hecha con valentía y humildad vale infinitamente más que muchas comuniones recibidas sin conversión real. En este camino vamos a descubrir juntos los pecados que, según el Padre Pío y la enseñanza de la Iglesia, deben ser presentados en confesión antes de acercarse al altar. Quizás hoy reconozcas faltas que nunca habías considerado y tal vez sea el momento en que Dios te ofrezca la libertad y la sanación que tanto has buscado. El primer pecado que debes confesar antes de comulgar es la duda de fe y la tibieza espiritual. Muchos creyentes pasan años dentro de la iglesia, escuchando la palabra, asistiendo a misa, repitiendo oraciones y recibiendo sacramentos, pero en lo profundo de su corazón llevan una pregunta sin responder. ¿Realmente Dios me escucha? ¿Son verdaderas sus promesas? ¿Es posible que Él me ame y tenga un propósito para mi vida? Esta duda, silenciosa y sutil, va desgastando la confianza y debilitando el alma. No siempre se expresa con palabras, pero se manifiesta en la falta de entrega, en la costumbre de rezar sin esperar nada, en la frialdad ante lo sagrado y en la ausencia de asombro ante los milagros cotidianos. La tibieza espiritual es aún más peligrosa que el pecado abierto, porque anestesia el corazón. El alma tibia no rechaza a Dios abiertamente, pero tampoco se entrega por completo. Vive en una frontera gris, donde la fe es una rutina y no una llama viva. Esta actitud apaga la acción del Espíritu Santo, porque Dios no fuerza su entrada en un corazón que no lo desea plenamente. La tibieza convierte la vida espiritual en un mero cumplimiento exterior, donde la Eucaristía se recibe como costumbre y no como encuentro transformador. Las consecuencias de la duda y la tibieza pueden pasar desapercibidas, pero poco a poco la vida se llena de inquietudes, de insatisfacciones y de un vacío interior que nada consigue llenar. Se pierde la alegría profunda, la paz y la capacidad de reconocer los signos de Dios en el día a día. La fe deja de ser una experiencia viva y se transforma en una carga pesada o en una costumbre vacía, pero siempre hay un camino de retorno. Para sanar la duda y vencer la tibieza, es necesario pedir al Señor la gracia de un corazón nuevo, capaz de confiar ciegamente y de esperar contra toda esperanza. Volver a leer las promesas de Dios en la Escritura, meditar en el testimonio de los santos y abrirse al Espíritu Santo en oración sincera renueva la pasión y devuelve el fuego de la fe. La confesión de esta duda, hecha con humildad y deseo de conversión, abre la puerta para que el amor de Dios entre de nuevo y transforme toda la existencia. El segundo pecado que debes confesar antes de comulgar es el resentimiento y la falta de perdón. Este es uno de los pecados más insidiosos, pues suele esconderse en lo profundo del corazón bajo la apariencia de heridas pasadas, injusticias sufridas o palabras que nunca fueron sanadas. El resentimiento actúa como un veneno silencioso, alimentando pensamientos de rencor y cerrando las puertas a la gracia de Dios. Cada vez que recordamos con amargura una ofensa, cada vez que alimentamos el deseo de venganza o simplemente guardamos silencio sin querer soltar el dolor, una barrera invisible crece entre nuestra alma y el amor divino. Así, la Eucaristía, que debería ser fuente de paz y reconciliación, se vuelve ineficaz cuando el corazón se resiste a perdonar. Jesús fue radical en su enseñanza sobre el perdón. No basta con perdonar una vez ni con hacer el esfuerzo superficial de olvidar. El Señor nos pide perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. No se trata de una matemática exacta, sino de una disposición del alma que se rehúsa a dejarse dominar por el rencor. Perdonar no es justificar la injusticia ni negar el dolor, sino decidirse, en fe, a entregar ese sufrimiento a Dios para que Él lo transforme y lo sane desde la raíz. Padre Pío, conocedor del sufrimiento humano y de las heridas espirituales, repetía a menudo que el verdadero milagro no es ver a un enfermo caminar, sino a un corazón herido reconciliarse plenamente con quien lo lastimó. Numerosos testimonios a lo largo de la historia muestran que el perdón es el único camino real hacia la sanación interior. Quien se atreve a soltar el pasado, a liberar la carga de la amargura, experimenta una paz y una libertad que solo pueden venir de Dios. El alma se vuelve ligera, capaz de amar, de recibir la gracia y de comulgar en auténtica comunión con Cristo y con los hermanos. No existe oración más poderosa que la que brota de un corazón reconciliado.
Por eso, antes de acercarte al altar, examina con sinceridad si guardas resentimientos, si hay heridas abiertas que no has dejado sanar o si hay personas a quienes aún no has perdonado. Presenta esos nombres y dolores ante el Señor, pide la fuerza para liberarte de ese peso y permite que la misericordia de Dios te haga digno de recibir el cuerpo de Cristo. Solo un corazón libre de rencor puede experimentar la plenitud de la Eucaristía y recibir el verdadero consuelo y la paz que tanto anhelas. El tercer pecado que debes confesar antes de comulgar es la murmuración y la calumnia. La palabra tiene un poder misterioso y profundo, capaz de levantar o destruir, de consolar o herir, de construir puentes de reconciliación o de abrir abismos de división. Muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en la tentación de hablar a espaldas de los demás, de comentar defectos, de exagerar errores o incluso de inventar historias bajo la apariencia de preocupación, interés o hasta falsa compasión, pero en realidad la murmuración y la calumnia son semillas de discordia que corrompen el corazón y alejan la gracia. La Sagrada Escritura nos recuerda con fuerza, de la abundancia del corazón habla la boca. Cada palabra que sale de nuestros labios revela lo que habita en lo más íntimo de nuestro ser. Cuando murmuramos o calumniamos, en realidad estamos dejando que la amargura, el juicio o la envidia contaminen el alma y se filtren al exterior, afectando a quienes nos rodean y también dañándonos espiritualmente a nosotros mismos. La murmuración, aunque sea disfrazada de preocupación o de deseo de ayudar, no es otra cosa que falta de caridad. Padre Pío, con su discernimiento sobrenatural, era implacable con la murmuración. Sabía que una comunidad solo florece donde la lengua es custodiada y el corazón permanece limpio de juicios y críticas. Las consecuencias de hablar mal del prójimo son mucho más serias de lo que imaginamos. No solo manchamos la reputación de los otros, sino que al hacerlo, nuestra propia alma se aleja de la luz y se cierra a la misericordia. Una palabra negativa puede destruir la confianza, el amor y la unidad de una familia, de una comunidad, de una iglesia entera. Reparar el daño causado por la lengua requiere humildad y decisión. Es necesario pedir perdón, no solo a Dios, sino también a aquellos a quienes hemos herido con nuestras palabras. Renunciar a la murmuración exige disciplina interior y un examen constante de los propios pensamientos. Solo así se puede purificar el lenguaje y volverlo instrumento de paz y bendición. Cuando la confesión va acompañada de un sincero propósito de enmendar el habla, el Señor renueva el corazón y lo dispone para recibir con dignidad la Sagrada Comunión, restaurando la armonía perdida y sembrando verdadera caridad en el alma. El cuarto pecado que debes confesar antes de comulgar es la mentira y la deshonestidad. Toda falsedad, aunque parezca pequeña, hiere la comunión con Dios, porque Él es la verdad absoluta. La mentira, cuando se instala en el corazón, envenena las relaciones, debilita la confianza y va construyendo una barrera invisible entre el alma y la luz divina. Jesús mismo afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Por eso, quien se aparta de la verdad, aunque sea por temor, conveniencia o hábito, termina alejándose del rostro de Cristo. No toda omisión de la verdad nace de maldad, a veces ocultamos por miedo al rechazo, al conflicto o a las consecuencias. Sin embargo, mentir deliberadamente, manipular hechos, exagerar historias o encubrir la realidad para beneficiarse es abrazar la deshonestidad y cerrar la puerta a la gracia. El corazón se endurece y la conciencia pierde sensibilidad. El peligro de la mentira es que fácilmente se convierte en costumbre y la costumbre en esclavitud interior. Padre Pío advertía con firmeza sobre el daño espiritual que la mentira provoca no solo a quien la pronuncia, sino también a quien la recibe y a toda la comunidad. El alma que se habitúa a la falsedad termina por perder la paz, viviendo en una constante tensión y desconfianza. No se puede recibir la Eucaristía en plenitud si se lleva en el corazón la carga de la deshonestidad, porque el Señor conoce los secretos más ocultos y no puede habitar donde reina la oscuridad. La confesión sincera es el primer paso hacia la libertad. Reconocer la propia falta, nombrarla sin justificaciones y pedir perdón con humildad rompe las cadenas y permite que la misericordia de Dios restaure el alma. El camino de conversión pasa por la transparencia, la reparación del daño causado y la decisión de vivir en la autenticidad.
Solo así, con el corazón limpio y la verdad en los labios, la comunión se convierte en un encuentro real con Cristo y en una fuente de paz y renovación profunda. El quinto pecado que debes confesar antes de comulgar es la impureza y la lujuria. Vivimos en un tiempo donde la pureza es constantemente atacada y despreciada, y el ambiente que nos rodea parece invitar a la caída más que a la virtud. El alma que quiere mantenerse fiel al Evangelio debe librar una batalla interior silenciosa, muchas veces solitaria, para custodiar el don de la pureza que agrada a Dios y protege el corazón. La impureza no solo se reduce a acciones externas, sino que también habita en los pensamientos, los deseos y las miradas. Es allí, en el interior, donde comienza la verdadera lucha espiritual. Las pequeñas concesiones suelen ser el inicio de grandes derrotas. Una mirada consentida, una conversación indecorosa, una imagen que no se rechaza a tiempo, son pequeñas grietas por donde se filtra la tentación y poco a poco debilita la voluntad. La lujuria no se presenta siempre como un escándalo, sino que se disfraza de curiosidad, de deseo de experimentar o de buscar placer como forma de llenar vacíos. Pero esas concesiones abren puertas que, después, se hacen difíciles de cerrar, y el alma termina esclavizada por hábitos que la alejan de la gracia. Padre Pío, conocedor profundo de la fragilidad humana, animaba con compasión y firmeza a no rendirse en la lucha por la pureza. Enseñaba que la vigilancia, el control de los sentidos y la confesión frecuente son armas poderosas para resistir la tentación y sanar las heridas de la caída. No hay vergüenza en reconocer la propia debilidad, la vergüenza está en rendirse y en dejar de luchar. Por eso, la vigilancia constante, la oración sincera y la confianza en la misericordia de Dios son caminos seguros para recuperar la libertad interior. Muchos santos han recorrido este sendero arduo y han salido victoriosos, no por sus propias fuerzas, sino por la gracia que supieron implorar con humildad. La pureza es posible cuando se acepta el combate espiritual como parte del camino hacia la santidad. Confesar las faltas de impureza no es solo reconocer la miseria, sino abrir el alma a la acción sanadora del Espíritu Santo, que transforma, fortalece y devuelve la paz. Así, la Eucaristía se convierte en el alimento que sostiene, limpia y renueva, permitiendo que el corazón se una plenamente a Cristo, fuente de todo amor verdadero. El sexto pecado que debes confesar antes de comulgar es el orgullo y la soberbia. Desde el principio de la humanidad, el orgullo ha sido la raíz de todos los males, esa tentación silenciosa de querer ocupar el lugar de Dios, de confiar solo en las propias fuerzas y de vivir como si no necesitáramos de su gracia. El alma orgullosa se encierra en sí misma, no acepta correcciones, resiste la voluntad divina y rechaza la humildad, que es la puerta de todas las virtudes. Las señales del orgullo en la vida cotidiana pueden pasar desapercibidas, pues rara vez se manifiestan como una rebeldía abierta. A veces, el orgullo se esconde detrás de la autosuficiencia, del deseo de ser admirados, de la necesidad de tener siempre la razón o de la incapacidad para pedir perdón. Se muestra en los juicios internos hacia los demás, en la impaciencia, en la crítica constante o en el desprecio silencioso por las debilidades ajenas. Incluso las obras buenas, cuando se realizan buscando reconocimiento o admiración, están manchadas por la soberbia y no agradan plenamente al Señor. Padre Pío conocía bien los peligros del orgullo espiritual y advertía que, cuanto más avanzamos en el camino de la fe, mayor es la tentación de creernos mejores que los demás. Él mismo, a pesar de los dones extraordinarios que recibió, nunca dejó de considerarse pequeño y necesitado de la misericordia divina. Enseñaba que solo la humildad permite recibir la gracia y acercarse con dignidad a la Sagrada Comunión, porque Dios no resiste al corazón humilde, pero rechaza al soberbio. La humildad no es despreciarse ni negarse el propio valor, sino reconocerse como criatura amada y dependiente de Dios en todo momento. Es elegir el último lugar, aceptar las correcciones, servir en silencio y buscar siempre la voluntad del Señor antes que la propia. Una oración sencilla de humillación, un deseo sincero de ser pequeño ante Dios, abren el alma a la auténtica comunión.
Cuando el orgullo es confesado y combatido, el corazón queda libre para recibir la paz que solo viene de Cristo, y la Eucaristía se convierte en el encuentro más puro y verdadero con el amor que se hace humilde por nosotros. El séptimo pecado que debes confesar antes de comulgar es la envidia y los celos. La envidia es una sombra silenciosa que envenena la relación con Dios y con los demás, pues impide reconocer el bien en la vida ajena y apaga la capacidad de alegrarse por los dones que otros han recibido. El corazón envidioso se resiente al ver prosperar al prójimo, se inquieta con el éxito ajeno y sin querer comienza a sembrar pensamientos de comparación, resentimiento y desconfianza. Esta actitud no solo entristece el alma, sino que también cierra la puerta a la gracia, porque es incapaz de agradecer lo que ha recibido y de confiar plenamente en la providencia de Dios. La Sagrada Escritura está llena de historias donde la envidia y los celos condujeron a la ruina. Caín, movido por la envidia, se levantó contra su hermano Abel. Los hermanos de José, incapaces de soportar el favor que Dios le había concedido, lo vendieron como esclavo. Saúl, corroído por los celos hacia David, perdió la paz y la bendición del Señor. Estos relatos nos muestran que la envidia no solo daña al envidiado, sino que destruye al propio envidioso, robándole la paz, la alegría y la libertad interior. Padre Pío advertía sobre los peligros de la envidia y exhortaba a sus hijos espirituales a mirar los dones de los demás como un reflejo de la generosidad divina, no como una amenaza personal. La verdadera madurez espiritual se alcanza cuando uno aprende a celebrar sinceramente los éxitos y bendiciones de los otros, reconociendo que cada don que Dios concede a los hermanos es también una riqueza para la Iglesia entera. Esta actitud de gratitud desarma el veneno de la envidia y llena el corazón de luz. Para sanar el corazón envidioso es necesario ejercitar la gratitud cada día. Dar gracias a Dios por lo que somos y por lo que tenemos, bendecir los bienes y talentos de quienes nos rodean y pedir la gracia de vivir en confianza y contentamiento son pasos seguros hacia la libertad interior. Cuando se confiesa la envidia y se decide renunciar a ella, el alma se prepara para recibir la Sagrada Comunión con un corazón limpio, capaz de amar sin reservas y de alegrarse plenamente en la presencia de Dios. El octavo pecado que debes confesar antes de comulgar es la omisión de la misa dominical y los sacrilegios. El mandamiento de santificar las fiestas es mucho más que una simple norma. Es una llamada a entrar cada domingo en el misterio de la Pascua y a renovar la alianza de amor con Dios. El domingo no es un día cualquiera, ni la misa una obligación social. Es el centro de la vida cristiana, el momento en que Cristo resucitado se entrega de nuevo por nosotros y nos invita a participar de su victoria sobre el pecado y la muerte. Descuidar la misa dominical o asistir con indiferencia, como si fuera un trámite más, es un peligro silencioso que va vaciando el alma de fervor y apaga poco a poco el fuego del espíritu. La rutina convierte el misterio en costumbre y la falta de reverencia hace que perdamos el sentido sagrado de lo que celebramos. La Eucaristía no es un rito frío ni una tradición heredada, sino el acto más sublime de comunión entre Dios y su pueblo. Por eso, llegar a la misa sin preparación interior, sin conciencia del don que se recibe, es privarse de las gracias que Dios quiere derramar en cada corazón. Padre Pío vivía la misa con un asombro y una devoción tan profundos que su ejemplo sigue conmoviendo a miles de fieles. Decía que, si supiéramos el valor infinito de cada Eucaristía, no dejaríamos pasar ni un solo domingo sin participar con alma y cuerpo entregados. Para él, cada misa era una verdadera Pascua, una fiesta de resurrección y de encuentro con el amor. Preparar el corazón antes de cada Eucaristía, examinar la conciencia y acercarse con humildad y gratitud, transforma el domingo en un día sagrado y fecundo. Convertir cada domingo en una auténtica Pascua implica despertar el alma a la grandeza de lo que celebramos. No es solo cumplir un precepto, sino renovar la fe, la esperanza y el amor. Al confesar la omisión de la misa o cualquier falta de reverencia, abrimos las puertas para que la gracia de la resurrección inunde nuestra vida y la Eucaristía vuelva a ser el centro y la fuente de toda nuestra existencia cristiana. El noveno pecado que debes confesar antes de comulgar es el descuido en la oración y en la relación con Dios.
La vida espiritual no se sostiene solo con ritos y costumbres, sino con un trato vivo y personal con el Señor. Sin embargo, es frecuente que las ocupaciones diarias, las preocupaciones y las distracciones del mundo vayan ocupando el lugar central del corazón, dejando a Dios en un segundo plano. Muchas veces nos excusamos pensando que no tenemos tiempo, que no sabemos rezar, que la oración es para quienes llevan una vida más piadosa o para momentos de necesidad urgente. Pero cada excusa, aunque parezca inofensiva, va enfriando el alma y distanciando el corazón de su verdadero centro. Vivir sin oración es como caminar en la oscuridad, sin dirección ni consuelo. La ausencia de diálogo con Dios deja el alma vulnerable a la tristeza, a la desesperanza y a la tentación. Cuando la oración se convierte en algo superficial o se limita a palabras vacías, se pierde la capacidad de escuchar la voz de Dios, de experimentar su amor y de recibir su gracia. La vida se llena de ruido, pero el corazón permanece vacío. Sin oración profunda y sincera, la relación con el Señor se debilita y la fe se reduce a costumbre o tradición. Padre Pío es testimonio vivo de la fuerza transformadora de la oración. Él recomendaba a todos una oración sencilla, hecha con el corazón abierto y confiado, sin complicaciones ni palabras rebuscadas. Bastan unos minutos de silencio verdadero, una palabra dirigida con fe, un suspiro de humildad y de entrega. La oración que brota de la necesidad y del amor es la que más agrada a Dios y la que más frutos da en el alma. Para perseverar y vencer la pereza espiritual, es necesario decidirse cada día, aunque sea por breves momentos, a buscar el encuentro con el Señor, a compartirle alegrías y luchas, a pedirle fuerza y a darle gracias. Confesar el descuido en la oración es un acto de humildad y de verdad, que permite restaurar la intimidad perdida y volver a la fuente de la vida espiritual. Cuando el alma retoma el camino de la oración sincera, la Eucaristía se convierte en un encuentro pleno con Cristo y la existencia se llena de sentido, de luz y de paz. El 10º pecado que debes confesar antes de comulgar es el apego a los bienes materiales y la avaricia. En nuestro tiempo, la idolatría ya no se expresa con estatuas de oro, sino con corazones que han puesto su confianza y su esperanza en el dinero, las posesiones y el bienestar. Cuando lo material ocupa el centro de la vida, Dios queda relegado a un rincón y el alma se vuelve esclava de aquello que debía servirla. Los bienes por sí mismos no son ni buenos ni malos, pero según el lugar que les demos en el corazón, pueden ser bendición o condena. Si se convierten en la meta última, el alma se encierra en la ansiedad, la insatisfacción y el temor a perder lo que tiene, olvidando que todo lo que poseemos es don y no derecho. La avaricia es una cadena invisible que oprime y endurece el corazón, pues cuanto más se acumula, más crece el vacío interior. El deseo insaciable de tener más, de poseer y de retener, apaga la gratitud, la generosidad y la confianza en la providencia de Dios. El alma avara se vuelve ciega a las necesidades de los demás y deja de ver en el prójimo un hermano para mirarlo solo como rival o amenaza. Así, la riqueza se transforma en maldición porque impide amar, compartir y abrirse al milagro de la providencia. Padre Pío enseñaba que la generosidad es la medicina más eficaz contra la avaricia. El corazón que sabe dar sin miedo, que no se apega a lo que tiene y que vive con las manos abiertas, experimenta una libertad interior que no depende de las circunstancias externas. Los santos a lo largo de la historia fueron testigos de un desprendimiento radical. Eligieron la pobreza, renunciaron a la abundancia y encontraron en la sencillez una alegría que el mundo no puede comprender. No se trata de despreciar los bienes materiales, sino de usarlos con sabiduría y desapego, sabiendo que la verdadera riqueza está en Dios y en el amor. Al confesar los apegos y la avaricia, el alma se prepara para recibir la Eucaristía con un corazón pobre y libre, capaz de reconocer en Cristo el único tesoro que no se pierde y la única riqueza que permanece para siempre. El 11º pecado que debes confesar antes de comulgar es la desobediencia a la autoridad legítima. En el fondo de muchas rebeldías, tanto interiores como exteriores, se esconde el orgullo que rechaza la corrección y la guía que Dios, en su amor, ha dispuesto a través de la Iglesia, de los pastores y de las personas puestas a nuestro cuidado. La desobediencia espiritual no siempre se expresa en actos abiertos de rechazo. Muchas veces es una actitud interior, un no oculto,
un espíritu de resistencia que se opone a la voluntad de Dios y a las enseñanzas auténticas de la Iglesia. El alma rebelde pierde la paz porque quiere imponer su propio camino, cerrándose al misterio de la obediencia, que es siempre camino de bendición. El valor del sí humilde es la puerta de entrada a todas las gracias. La obediencia verdadera no es sumisión ciega ni renuncia a la dignidad personal, sino la confianza de saberse guiado por Dios, incluso cuando no se comprende todo lo que se pide. Discernir cuándo la obediencia es auténtica y agrada al Señor requiere oración, humildad y apertura al consejo espiritual. Padre Pío, obediente hasta en los detalles más pequeños y en los momentos de mayor incomprensión, fue testigo de que la fidelidad humilde siempre da frutos de santidad. No hay mayor libertad que entregarse a la voluntad divina, aunque cueste y aunque implique renunciar a las propias ideas. Aceptar la guía y el consejo espiritual es fuente de bendiciones ocultas, pues quien se deja conducir aprende a reconocer la voz de Dios en lo cotidiano. El alma que confiesa su desobediencia y pide la gracia de un corazón dócil se prepara para recibir la Eucaristía con humildad y confianza, y experimenta la paz profunda de saberse en las manos del Padre. El 12º pecado que debes confesar antes de comulgar es la falta de perdón y el rencor persistente. El odio y el resentimiento son cadenas que atan el alma al pasado y la condenan a un ciclo de sufrimiento que nunca termina. Guardar rencor es rechazar la misericordia de Dios, negarse a la posibilidad de una vida nueva y cerrarse a la acción del Espíritu Santo. Jesús, clavado en la cruz, nos dejó el ejemplo supremo de un perdón imposible para las fuerzas humanas, pero posible por la gracia. Liberarse del rencor requiere un acto profundo de voluntad, un deseo sincero de soltar el pasado y de entregar a Dios las heridas más dolorosas. Existen caminos espirituales de sanación que incluyen la oración por los enemigos, el ofrecimiento del dolor y la apertura al perdón como un don que se pide con humildad. La reconciliación verdadera no siempre es inmediata ni fácil, pero es el único camino hacia la libertad interior y la paz. El perdón es la puerta de entrada a una comunión verdaderamente renovadora. Solo quien se atreve a perdonar y a pedir perdón experimenta la alegría del Evangelio y la gracia de una Eucaristía vivida en plenitud. Confesar la falta de perdón y decidirse a amar aun cuando cuesta es el acto más grande de confianza en el poder sanador de Cristo. Así, el alma se abre a la misericordia y renace a una vida nueva en Dios. Has llegado al final de un camino que no muchos se atreven a recorrer. Felicitaciones, porque solo los corazones verdaderamente sedientos de Dios y con hambre de verdad logran permanecer hasta el último suspiro de una reflexión tan profunda y desafiante. Si estás escuchando estas palabras, eres de esos pocos elegidos que no buscan lo fácil ni lo superficial, sino que desean transformar su vida desde la raíz y descubrir el rostro verdadero de Cristo en la Eucaristía. Este momento es solo para ti, para que sepas lo especial y valiente que eres al buscar, al preguntar y al no conformarte con una fe mediocre. En un mundo donde la mayoría prefiere pasar de largo, tú has decidido quedarte, mirar de frente tus heridas y abrir tu alma a la luz sanadora de Dios. En este viaje espiritual hemos explorado los 12 pecados que muchas veces se ocultan en el rincón más profundo del corazón, aquellos que suelen ser ignorados o minimizados, pero que pueden apartar el alma de la gracia y privar la comunión de su poder sanador. Aprendiste que comulgar no es un rito vacío ni una rutina heredada, sino un encuentro real con el Dios vivo que se dona en cuerpo y sangre por amor a ti. Descubriste que la fe auténtica se construye sobre la verdad, el arrepentimiento sincero y la humildad, y que cada confesión es una puerta abierta a la misericordia infinita del Padre. Has comprendido que la duda de fe, el resentimiento, la murmuración, la mentira, la impureza, el orgullo, la envidia, la omisión de la misa, el descuido en la oración, la avaricia, la desobediencia y la falta de perdón no son simples errores humanos, sino obstáculos espirituales que exigen valentía y honestidad para ser reconocidos, confesados y superados. No basta con saberlo. Lo que transforma tu vida es la decisión diaria de levantarte, de examinar tu conciencia y de pedir la gracia de un corazón nuevo, capaz de recibir a Jesús con pureza, gratitud y verdadero amor. Este video es mucho más que una enumeración de pecados o un recordatorio de reglas.
Es una invitación a una vida nueva, a una Pascua permanente donde cada comunión sea un renacimiento interior, una entrega sincera y un paso más hacia la santidad. Así como el fuego necesita leña para arder, tu alma necesita el alimento de la Eucaristía y la limpieza del sacramento de la reconciliación. No te conformes con ser espectador de la fe, ni dejes que la tibieza espiritual apague la llama que Dios encendió en ti. Ahora, me gustaría que dejes tu huella y señales tu compromiso. Si has llegado hasta aquí, si te has permitido cuestionar, reflexionar y dejarte tocar por la palabra, escribe en los comentarios la frase «Camino hacia la luz». Así podré saber quiénes son los elegidos que, en silencio y humildad, buscan crecer y dejarse transformar por el amor de Dios. Quizás te preguntes, ¿por qué compartir este video? ¿Por qué suscribirme a un canal como este? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. Compartir es un acto de caridad, porque nunca sabes qué alma sedienta puede estar esperando justo la palabra, el testimonio o la verdad que tú acabas de recibir. Suscribirte no es solo un clic, es un paso de compromiso. Es como poner una lámpara en la ventana de tu casa para que otros, en medio de la noche, encuentren el camino. Si no lo haces, dejas la luz escondida. Si ya formas parte de esta comunidad, si ya estás suscrito, puedes sentirte orgulloso, porque eres parte de un movimiento de almas que no aceptan vivir en la oscuridad ni guardar el tesoro de la fe solo para sí mismas. Imagina por un momento que los primeros cristianos hubieran guardado en secreto lo que habían visto y oído. Si no hubieran compartido la buena nueva, tú y yo no estaríamos aquí hoy y el mundo sería un lugar mucho más frío y vacío. Cada vez que compartes, cada vez que ayudas a difundir el mensaje, participas en la misión de encender fuegos nuevos, de iluminar vidas, de construir puentes donde antes había abismos. Y si aún no te has suscrito, piensa que tal vez hoy Dios te está invitando a dar ese paso, no por obligación, sino porque reconoces que tu alma necesita alimento constante, dirección y compañía en este viaje. Sentirás vergüenza si te quedas al margen, si apagas la llama de la oportunidad, pero experimentarás alegría y orgullo espiritual si decides formar parte de los que caminan juntos hacia la luz. Recuerda que este canal no es un refugio de perfectos, sino un hospital de almas heridas que buscan sanación y sentido. Aquí cada video, cada reflexión, cada oración es una chispa para mantener encendida la llama de tu fe. No te detengas aquí, sigue explorando, profundizando y permitiendo que la palabra siga transformando tu vida. Porque cada día es una oportunidad para nacer de nuevo, para reconciliarte, para dejar que la gracia de Dios te limpie y te renueve. Llévate contigo la certeza de que la verdadera comunión no es un premio para los perfectos, sino un remedio para los que buscan sinceramente a Dios. Que cada vez que te acerques al altar, recuerdes lo que hoy has aprendido y permitas que la Eucaristía sea para ti fuente de fuerza, de luz y de esperanza. Gracias por llegar hasta el final, por tu coraje, tu sinceridad y tu deseo de crecer. Que la bendición del Padre Pío, la protección de la Virgen y la gracia de Cristo acompañen cada paso de tu camino. Recuerda siempre, camino hacia la luz. Esa es la huella de los elegidos y la señal de que has decidido vivir una fe encendida y verdadera.